Social Tech, un espacio dedicado a conectar tecnología y construcción trasladados a un enfoque social. Yo soy Ariel Castillo, también conocido como BIM Nomad. Y yo soy David Barco, diario de un BIM Manager. Y si tienes curiosidad de cómo la tecnología impacta en nuestro día a día, este es el lugar adecuado. Esto es Social Tech. Pues muy buenas BIMers y Social Techers. Saludos a todos los que estáis aquí en las diferentes partes del mundo. Yo saludo desde Bilbao, como ya sabéis, una de las capitales del mundo. Y hoy tengo el honor, el privilegio y las ganas locas de dirigir, de coordinar, de moderar lo que sería la cuarta mesa tecnológica que hemos organizado desde el contexto del ecosistema BRLAN, junto con nuestros compañeros de viaje, Boutique de New School, Social Tech, BIM Channel, y que, bueno, pues en esta cuarta edición que hemos focalizado o hemos centralizado el tema sobre la obra, las tecnologías en el sector de la construcción, pues cuando estábamos pensando quién podrían ser nuestros compañeros de viaje, pues rápidamente nos vinieron a la mente pues cuatro figuras que tienen su nombre claro dentro del sector y que, bueno, pues vamos a ir presentándolos y que nos vayan contando por qué parte del mundo están y demás, ¿no? Así que nada, en primer lugar, pues voy a saludar a Alejandro Ruiz Lara, el CEO de Check2Build, este ingeniero de software apasionado por solucionar problemas en el sector de la construcción. Cuéntanos, Alejandro, ¿por dónde andas? Pues ando por Marbella. Sí que llevo unos años que tengo que estar más horas en un avión que en mi propia casa, pero contento de estar aquí con vosotros hoy. Fenomenal, Alejandro. Bueno, luego nos van a ir contando cada uno de ellos muchísimas más cosas. Hemos creado una serie de bloques y preguntas copiando literalmente de nuestros amigos de BIM Podcast, que lo tienen siempre todo muy ordenadito en varios bloques. No lo digo porque esté Marco escuchando, sino porque lo hemos hecho así para tener ese orden. Y bueno, ahora presentaríamos a Carolina, pero nos ha indicado que seguía con una entrega de proyectos y oye, esto es lo importante, ¿no? Está resolviendo el día a día y se juntará con nosotros en unos minutitos, con lo cual pues ya la daremos paso. Voy a pasar a presentar, si es que hay que decir algo, porque yo creo que todo el mundo conoce a don Fernando Valderrama, arquitecto, aparejador, MBA, pero más conocido como uno de los creadores del software de mediciones y presupuesto Presto, que bueno, en España no necesita presentación y bueno, yo creo que ya en Latinoamérica tampoco. Sí me gustaría resaltar que Fernando ha sido uno de los premios EUBIM allá por el 2014 y creo que es la única persona que tiene 2 premios EUBIM. Así que bueno, Fernando, muy buenas. Muchas gracias por invitarme. Estoy aquí en Madrid. Tengo 2 premios EUBIM, uno es personal y otro es por haber sido patrocinadores durante tantos años con Rive Spain. Así que es verdad. Y tú lo conseguiste mucho más joven que yo, así que tienes más mérito. Yo lo conseguí porque he invitado a tantas personas a cervezas que algún resultado tendría que tener, ¿no? Bueno, Fernando, bueno, igual que el resto de compañeros, están aquí por su visión holística, su amplia experiencia en el sector de la construcción y lo más interesante es que cada uno de ellos tiene un punto de vista muy complementario al resto, ¿no? Vamos con el último invitado y no por ello menos importante, que es Miguel Villamor, que es el director general de AECOM, que para quien no lo conozca es una empresa especializada en la digitalización, control y gestión de obras. Posiblemente sea una de las personas que conozco con más experiencia en planificación 4D real, ¿vale? No el BIM Hollywood de peliculitas de secuencias de construcción, sino toda la planificación aplicada al modelo BIM, a la gestión de costes en obra. Y bueno, yo creo que es uno de los mayores expertos en este área que hay en España. Yo sé que no le está gustando nada todo esto que digo, pero tenía que decirlo, Miguel. Muy buenas. Pues muchas gracias, David, por la introducción. Ya sabes que no me gustan estas cosas. Pues eso, agradeceros muchísimo la invitación. Estoy en Madrid, ya que habéis dicho dónde estáis, aunque la mente no se sabe dónde. O sea, es decir, siempre intentando
encontrar nuevas vías, nuevas cosas. Pues fenomenal. Bueno, en cualquier momento podría aparecer mi compañero Ariel Castillo, que normalmente estaría en Estados Unidos, pero como buen Big Nomad puede aparecer en cualquier ciudad del mundo. Y bueno, a ver si nos aparece por aquí en el directo. Comentaros que tenemos un bloque de preguntas y respuestas, pero que los hemos centralizado en un enlace que ahora os estoy compartiendo, que se llama Slido, y que lo hemos puesto también en el canal de YouTube, lo hemos puesto en el canal de LinkedIn, y es para poder centralizar todas las preguntas en un único entorno, ¿no? Para hacerlo todo aún más colaborativo si podemos. Y bueno, trataremos de estar atentos a esta plataforma para contestar a las preguntas que nos vayáis a ir lanzando entre los diferentes tipos de plataformas, ¿vale? Si la ponéis también aquí por el chat, bueno, no habrá problema, pero bueno, si lo ponéis en el Slido, mucho mejor, porque así nos ayudáis a estar más pendientes solo de un único entorno. Como os estaba comentando antes, hemos dividido el programa en varios bloques, ¿no? Varias secuencias que suceden alrededor del mundo de la obra, evidentemente todo enfocado en el mundo de la tecnología, y vamos a arrancar con el primer bloque, ¿no? Un bloque que hemos denominado si sabemos realmente qué queremos controlar en la obra, ¿no? Aquí Fernando Valderrama nos ha ilustrado con varias frases en latín relacionadas con cada bloque, ¿no? Este bloque sería el Magna Data Minima Utilitate. Esto ha estado muy bien, Fernando. Bueno, todos sabemos que el sector tiene a día de hoy una serie de dificultades entre todos los agentes a la hora de controlar la ejecución de las obras, ¿no? Podríamos empezar a decir que si el cliente no tiene claro lo que quiere, va a ser también difícil poner en marcha las herramientas para empezar a controlar la obra, ¿no? Todos también sabemos que a día de hoy estamos tantos agentes, hay tanta normativa, que hay mucha incertidumbre, existen desviaciones, falta en muchas ocasiones el control de la calidad, a veces falta la trazabilidad, las tomas de decisiones en obra también se pueden ver retrasadas porque no se contestan a requisitos de información. Bueno, son ya muchas variables las que acabamos de poner encima de la mesa y podríamos lanzar la primera pregunta, ¿no? Aquí no hay un orden preestablecido, sino que yo lanzo la pregunta a alguno de vosotros y el resto podéis contestar en cualquier momento. Es una tertulia, es un debate. Incluso los asistentes también pueden levantar la mano en un momento dado si lo consideran oportuno y vamos a tratar que sea lo más dinámico. Así que bueno, yo para no complicarme la vida he dicho, venga, por orden alfabético del nombre, Alejandro, lanzo la primera pregunta, ¿no? ¿Qué sigue siendo lo más difícil hoy en el control de la ejecución de las obras? Bueno, lo primero, contestar con súper respeto por los invitados que hay aquí conmigo también hoy. Pero como has dicho antes al presentarme, uno de mis objetivos era solventar problemas de la construcción, no por el amor al sector en sí, que lo tengo, sino por solventarle problemas a mi padre, que le he visto siendo albañil desde que era pequeño. Y yo iba con él a tomar mediciones a las obras cuando era un niño, porque para echar la tarde me llevaba con él. Y claro, ahí aprendí, joder, lo importante que es la certificación. Es que sin la certificación no se cobra. En la certificación hay progreso por mediciones, también hay control de calidad, depende del proyecto donde haya. Entonces, yo vi ahí un primer problema que resolver en obra. De hecho, por eso fundamos Check2Build a inicio de 2020. Pero si me preguntas por el cuál veo yo que es el mayor problema en ese proceso, probablemente, y lo hemos hecho en distintos países, sobre todo en España y en Estados Unidos, y en los dos coincide, es la coordinación. Yo creo que el mayor reto al que se enfrenta no es solo conseguir los datos y hacer el análisis, que en realidad lo que se necesitan es personas con el tiempo suficiente o el aparato adecuado para tomar el dato y hacer el análisis. A veces se hace tomando mediciones y comparando con un Excel y un plano, o también se hace con super tecnología como láser escáner, en procesos donde se toma una nube de obra cada semana y, por ejemplo, se compara en nuestra plataforma contra modelos BIM, etcétera, que ese sería como el paso más tecnológico. Pero la coordinación de que todo el mundo tenga la versión adecuada, coincidan y tengan la información
todo del análisis que se ha hecho y lo que implica en unas cosas u otras, las decisiones que se toman al respecto. Ahí creo que está el mayor reto del sector y lo sigue estando, y que nosotros, al identificarlo durante estos ya casi 6 años que llevamos en la empresa, lo que hemos hecho es, oye, la IA no es una buena tecnología que hay que meter con calzador. La IA es una herramienta que ahora tienes para resolver distintos problemas. En la coordinación, creo que un sistema de agentes IA que tenga a todos coordinados 24/7, que cada uno tenga su representante del proyecto y tal, puede ser fundamental. De hecho, es algo que nosotros estamos implantando ahora con Revit. ¿Tú estás de acuerdo, Miguel, en esto que está comentando Alejandro? Yo daría un paso atrás primero. Para que todo funcione, y es uno de los principales problemas que creo que hay en las obras, es una falta de planificación. Si no tenemos una buena planificación, pues ya empezamos, que estamos hablando de seguimiento, aquí empezamos a hablar de seguimiento, y lo primero, hablando un poquito de los conceptos del BIM, pues se supone que el BIM nos sirve para poder optimizar gracias a una buena simulación. Una simulación, no un 4D de Hollywood, como dijiste antes, sino poder analizar diferentes escenarios, diferentes opciones para buscar la mejor. Normalmente eso no se hace, pero en esa planificación no es simplemente una secuencia de tiempos. Como decía Alejandro también, necesitamos tener ya preparada esa coordinación. Si no la tenemos planificada, difícilmente podemos después controlarla en obra. Y para mí lo más difícil, porque eso esencialmente yo creo que es una carencia generalizada en el sector. Lo más difícil es, que en eso podemos coincidir también, es tener información actualizada de lo que realmente está pasando. O sea, es decir, la toma de decisiones se basa en tener una buena información de qué pasa para poder reaccionar. Y esto se basa actualmente en una información que siempre llega tarde, llega desactualizada y es incompleta. Y en base a eso es difícil tomar decisiones que corrijan posibles problemas, desfases que tengamos en la obra. Y aquí yo, por pasarle ya la pelota directamente a Fernando, ¿no? Es decir, normalmente la dirección facultativa, el arquitecto, el ingeniero que ha realizado el proyecto suele haber hecho un presupuesto bastante detallado, ¿no? Luego se hace una especie de Excel para hacer una planificación de obra que no sirve absolutamente para nada, porque no creo que sea el proyectista, aunque la ley exige que tenga un mínimo cronograma de obra, ¿no? Claro, ahí se pierde mucha información en el camino para que la entidad que debe de hacer la planificación, que yo entiendo que es la constructora, bueno, pues ahí hay esa especie de conexión, ¿no? Fernando, yo creo que ahí tú tienes bastante experiencia en ese paso, ¿no? De lo que se ha presupuestado a empezar a hacer una buena planificación en la obra. Sí, desde luego hemos abierto varios temas interesantes. Ahora que lo centras en el presupuesto, viéndolo incluso de forma general el proyecto, uno de los primeros temas, que no soy yo el primero que lo ha comentado, pero sí que creo firmemente en él, es que el interés, el objetivo, el foco del equipo de diseño no es el mismo que el equipo que construye y que ejecuta. Eso quiere decir que por mucho esfuerzo que pongan en hacer un modelo, tanto BIM como no BIM, tanto planificación como presupuesto, por mucho que intenten parecerse a lo que se va a ejecutar, ni es su objetivo, ni tienen toda la información, ni está en su campo de intereses, ¿no? Lo que el equipo de diseño tiene que hacer es diseñar algo que saben que se puede ejecutar, o sea que no es absurdo, que es viable, pero no tienen por qué saber exactamente cómo se va a ejecutar, sobre todo cuando estamos hablando de un proceso de contratación de abono tradicional, secuencial, ¿no? Ya dijo alguien que el BIM, y en este sentido BIM en sentido amplio, ¿no?, realmente solo tenía sentido cuando se hace proyecto y obra, es decir, cuando la constructora está elegida desde el primer momento y por lo tanto todo se planifica y se organiza con una serie de sistemas constructivos y recursos y equipamiento y culturas que se conoce, porque si no es así, no se puede, el equipo de diseño llega donde llega y lo que le importa es otra cosa.
Por lo tanto, ahí creo que el BIM está muy vinculado, el éxito de la digitalización, a que haya modelos de contratación colaborativos. Si no es colaborativo el modelo de contratación y diseño mal, puede haber una digitalización. Por añadir algo que estaba yo esta mañana, casi por casualidad, he estado viendo un programa que es de AVEVA, que es una de las compañías de mi antiguo grupo, y resulta que tiene unas siglas que yo no conocía, que a lo mejor las conoce todo el mundo, que es AWP. Y entonces AWP, digo, a ver qué es esto, y es Advanced Work Packaging, y me meto ahí y es un programa de planta industrial, de refinería y todo eso. Pero ¿qué es lo que hace? Pues lo que hace es lo que ha empezado a hablar Alejandro y lo que ha seguido Miguel y lo que yo diría. Y lo que hace es organizar todo el flujo de información con una parte gráfica y otra muchísima parte que no es gráfica, y organizar eso en torno a la idea básica del Work Package, que es el contrato, ¿no? Y entonces lo ves y dices, oye, esto es muy potente, pero también es muy complicado. Pero por otro lado dices, ¿y es que la edificación no es así? O sea, ¿por qué esto no vale para la edificación si en vez de tubo pone otra cosa? Y entonces está dándole vueltas con ayuda de mi amigo el ChatGPT, y de repente ha llegado a una especie de conclusión de la construcción tiene que hacer eso. Tiene que hacer algo tan complicado como el AWP, y si no acepta hacer eso, no se va a digitalizar. Es decir, no hay una vía cómoda, sencilla, baratita, si alguien quiere meterse en un proyecto integrado digital, tiene que usar el software que usa una refinería, simplificando un poco, ¿no? Y de repente, pues eso, me encontré con el AWP y ahí lo dejo por si alguien quiere seguir esa línea. Bueno, aquí para los que no estén habituados a los podcasts generaciones de contenidos, normalmente cuando termine todo esto y lo editemos, pues yo me lo estoy apuntando aquí todo para luego hacer referencias en las notas de programas a estos softwares y demás, ¿no? Creo que has introducido una variable que es el orden, Fernando. Llevamos muchísimos años escuchando Lean Construction, escuchando los contratos colaborativos, y por fin empezamos a verlos de una manera ya no tan extraña en las obras, ¿no? Y es una gozada llegar el otro día yo en Donosti con una de las constructoras con las que estamos trabajando. Nosotros estamos llevando la parte de generación del modelo y llegamos allí, aparecen las planners, aparecen allí los post-its, aparece tal, y todo que se ve además con muchos colorines y con muchas notas de que se estaba trabajando sobre todo eso, ¿no? Esto ya lo decía Chicken Little hace un montón de tiempo, ¿eh? Es que esto es hablar hasta que se resuelve el problema, ¿no? Y estas metodologías yo creo que lo que hacen es obligarnos a sentarnos, a organizarnos, a creernos esto que has dicho, que es que hacer un edificio es algo jodido, es algo complicado, es que no es tan sencillo como nos hemos autoconvencido durante un montón de tiempo, ¿no? Tanto como una refinería, bueno, pues a lo mejor hay proyectos que sí, que llegan a ese... Bueno, el proyecto que vimos en el EUBIM, que nos explicó Óscar Liébana, que ya también buscaremos alguna referencia, yo creo que es el proyecto más complejo que he visto en mi vida, en el mundo de la edificación, un estadio de fútbol que era otra cosa menos un estadio, ¿no? Pero a donde quiero llegar es todos los gremios, todos los agentes, somos muchos, tenemos que comunicarnos, que tenemos que utilizar softwares que nos ayuden a simplificar, y tenemos que aceptar que es complicado y que es complejo y que todo esto tenemos que buscar una manera de organizar, ¿no? Ahí podríamos lanzar la pregunta de si conocéis algunas tecnologías concretas, si conocéis algunas plataformas, ¿no? Estos softwares que van ampliando. Yo sé que Fernando en su día, pues con M2, de RIP, me suena Miguel que la plataforma Bexel, bueno, en fin, hay diferentes ejemplos. La pregunta sería, ¿tenemos que utilizar estas grandes plataformas o podemos organizarnos en procesos para ayudar a tener más control de calidad en la obra? Venga, Miguel, que te lo he lanzado a ti casi. Bueno,
A ver, has mencionado Lean Construction o las Planner. Yo creo que independientemente de la plataforma que utilices, lo importante es ese método de colaborar. O sea, es decir, poder, no que alguien desde arriba imponga cómo vamos a hacer algo, una planificación, sino llevarlo, o sea, coordinarlo, ponernos de acuerdo y entre los que realmente están interviniendo en esa obra, poder realmente preparar esa planificación de lo que queremos hacer. Nadie sabe, esa es un poco la base, como sabéis, del Last Planner, nadie sabe cómo se hacen las cosas, ni cuánto se va a tardar, ni qué recursos son necesarios, mejor que el que lo tiene que hacer, ¿no? El último eslabón de la cadena, ¿no? Luego, dentro de eso, pues ¿a qué se tiende un poco? Has mencionado Bexel también, pero ¿a qué se tiende en algunas de estas plataformas de software? Pues se tiende a eso justo, a ser plataforma más de colaboración, a poder integrar, has mencionado los POSIT, ¿no? A ver, estos ya son digitales, o sea, es decir, que precisamente lo que podemos conseguir es eso, ¿no? O sea, es decir, que ese reparto de trabajo, ese seguimiento, lo podamos hacer de forma digitalizada y que todo el mundo pueda acceder a esa información, no simplemente de una reunión, ¿no? Y yo creo que van un poco por ahí, o sea, sobre todo mejorar los sistemas de colaboración, que sea cada vez más sencillo integrar a más gente. Tiene que ser muy fácil. No sé si más adelante saldrán preguntas de estas, ¿no? Pero para que algo funcione tiene que ser extraordinariamente sencillo para que lo pueda usar cualquiera. No solo es una cuestión de coste, de que sea más caro o más barato. Tiene que ser muy fácil de implementar y que todo el mundo lo entienda. Y que no sea una forma completamente distinta de trabajar, o sea, que sea natural. Y eso es un poco a lo que yo creo que va y nos ayudará efectivamente la nueva tecnología. Ya se hablará hoy mucho, supongo, de ella, en qué nos ayuda estas cosas, ¿no? Pero eso es complicado, ¿no? Aterrizarlo y hacerlo sencillo. Sí, perdona, Fernando, ¿qué vas a decir? No, que precisamente yo he dicho lo contrario. Es decir, sí, lo sé. Soy consciente. Naturalmente las cosas tienen que ser fáciles de usar, pero más que fáciles, tienen que ser útiles. Es decir, todo el mundo hace lo que sea, por complicado que sea, si lo ve positivo y útil. Y mi punto de vista hoy era un poco el contrario, porque se me ha iluminado el cerebelo y digo, a ver si va a ser que es que hay que hacer eso. Y también me acuerdo, y ya vendiendo mi libro, que muchas veces me han dicho algo de Presto que era complicado. Y yo siempre digo, más complicada es la economía de la construcción. Es decir, si tú quieres sacarle partido a un sistema de presupuestos y control de costes, la sencillez no es la forma de medirlo. La forma de medirlo es que te merezca la pena lo que haces porque sabes que es suficientemente bueno, aunque la interfaz tendrá que ser fácil y no es lo mismo lo que tiene que usar la gente de forma casual y poco cualificada que el jefe de obra o el encargado que está con un estadio como el de Cuidilla, ¿no? O sea que no es que no es que tengamos valores opuestos, pero yo sí hoy quiero decir que la construcción es muy difícil y a lo mejor hay que decir es que hay que aceptar esa dificultad para que luego se pueda obtener un resultado productivo. Yo aquí tengo una postura un poco idealista y es que creo que todavía no nos podemos hacer bien a la idea del cambio en el consumo de software y desarrollo de software y tal, de cómo va a ser de aquí a los siguientes 5 o 10 años. Porque seguramente hasta ahora hemos aprendido a usar plataformas que solventan un problema, pero realmente a partir de ahora seguramente lo que pase es que se nos resuelva el problema, pero ese software nosotros lo veamos como más nos interese y interactuaremos con ellos como más nos interese a nosotros. O sea, todo un equipo podrá solventar un problema o una actividad de un proyecto, pero cada uno lo usará desde una interfaz diferente, desde un canal diferente, porque es personalizado a cómo tú trabajas dentro de tu empresa. Entonces, ese SaaS que tiene una plataforma, que tú pagas tu mensualidad y tienes que hacer un onboarding y tienes tus vídeos de help, yo creo que el software ahora no está yendo hacia ahí, sino a cómo trabajas tú y que agentes de inteligencia artificial o lo que viniese a trabajar traduzcan el cómo tú trabajas a resolver el problema. Y el centro es la resolución del problema y los agentes de cada compañía te lo muestran cómo tú operas.
así es como yo creo que el software va a operar en los siguientes años y es como nosotros estamos posicionando los siguientes desarrollos. Y os estáis adelantando ya al bloque 6, pero da igual. Quería comentar una cosa, David. Sobre... Sí, claro. Sí, a ver, yo estoy de acuerdo con Fernando también. Lo que quiero decir es que no podemos añadir más complejidad a lo que ya es complejo. Es decir, estamos a veces, incluso en el mundo BIM, a veces creando un entorno que no facilita. Eso es lo que quería decir. No, o sea, más allá de la complejidad de la construcción, no podemos meter más complejidad. Claro, pero una cosa es complejidad y otra es complicación. Bueno, complicación, entonces, sí. Lo que no podemos meter es complicación, pero sí. La complejidad hay que ponerla justa, porque más compleja es la construcción. La complejidad quiere decir que está estratificada, es decir, que no es un tema técnico, sino que es un tema técnico y humano y emocional, y hay muchos planos que operan. Eso quiere decir complejidad. Y esa complejidad hay que tenerla en cuenta. Sí. La facilidad de uso es una capa de complejidad que a lo mejor no hace falta en un submarino operado por súper profesionales, ¿no? Lo que quiero decir es que, y ya lo he dicho, ¿no? que a lo mejor es imposible hacer un software súper fácil, que es muy fácil de usar y muy bonito y se lo hace el usuario por la tarde con Claude, pero si no sabe lo que es el valor ganado, es imposible que hagas un seguimiento y eso solo hay que estudiarlo. Y si no sabes lo que es una imputación de costes o una periodificación o un coste indirecto, es imposible que llegues a hacer una buena predicción de costes. Y hoy hay una sensación generalizada de que no hay que estudiar porque no tiene sentido, ¿no? Y sin embargo, creo que cuando estamos trabajando en un tema complejo, el software puede hacer lo que tú quieras y puede ser muy fácil de uso, pero tiene unas capas de complejidad que tienen que representar la complejidad del modelo de la construcción, que por cierto, seguramente es más complicado construir un edificio normal y corriente que una refinería, porque hay muchos aspectos que en el edificio son informales y en la refinería no hay nada informal. Es decir, en la refinería hay una transparencia entre la planificación que se hace de ejecución y la que ve el cliente y lo que se paga, una transparencia que en la edificación no existe en absoluto. El cliente ve una cosa, el subcontratista ejecuta otra y lo que se paga no es lo que se cobra, lo que se certifica no es lo que se produce. Es decir, es que la edificación es especialmente rara, ¿no? Y sigue siendo un sector no domesticado. Fenomenal. Pues mira, para tratar de poner a la gente en su sitio, qué mejor que Carolina Ramírez, que no la hemos presentado antes, pero ahora la vamos a presentar, a esta arquitecta, consultora, experta, Autodesk Expert Elite, premio EUBIM del público también 2024, maravillosa persona y absoluta y excelente profesional y conocedora del contexto de cómo llevar bien un proyecto y el control de obra. Así que ha venido en el momento más caliente del inicio del debate, ¿no? Y bueno, no sé si quieres empezar ya a aportar tu granito de arena o prefieres que ya te lancemos alguna pregunta concreta. No me apetece aportar. Bueno, primero pedí 1000 disculpas, pero de verdad que últimamente, como comentaba aquí a mis colaboradores, me autoexploto. Pero bueno, ahí estamos y espero colaborar y que mi puntito de arena también sirva. Un poco lo que comentaba Fernando. Yo creo que en la construcción hacer las cosas simples cuesta tanto, pero muchísimo. Lo más simple es lo más complicado. Como que siempre pretendemos ser todo demasiado retorcido, mientras que la vida y las cosas, un metro cúbico de hormigón es un metro cúbico de hormigón y punto. Eso es lo que quería decir. Así que bueno, para adelante y pregunta lo que quieras. No, fenomenal. De hecho, muchas de las cosas que estáis comentando me recordaban a algo que dice habitualmente Iván Gómez de Aelion AEC, que bueno, muchos le conoceréis porque es la cara más visible de la realidad virtual, realidad mixta, realidad aumentada en España, y que siempre decía y dice que nosotros conseguiremos que las tecnologías funcionen bien en la obra cuando las personas que están en la obra vean que tiene algo sencillo. Y de hecho,
creo que desde que en el sector en la parte de la ejecución de la obra se han empezado a desarrollar funcionalidades prácticas y los jefes de obra, los jefes de producción, los encargados están utilizando las herramientas, nos están enseñando cómo de forma simple podemos empezar a utilizar herramientas que a veces son un poquito complejas, con lo cual también nos están dando muchas lecciones a la gente que venimos del mundo del diseño, que a veces nos liamos con muchas historias del BIM y que, pues eso, tenemos que ir aterrizando las cosas, ¿no? Mira, bueno, sigo, David, diciendo que muchas veces las herramientas que no se usan no es porque sean difíciles, es porque son completamente erróneas. Es decir, porque modelan totalmente mal el proceso de la construcción. El ejemplo más claro es el diagrama de barras. Todavía ahora, por más que le doy vueltas, no sé cómo ha podido durar tanto semejante modelo que no sirve en absoluto para la ejecución de una obra, que no es así. Una obra no es una serie de actividades que tienen enlaces de principio a fin, todo funciona en paralelo, la restricción es el espacio, no es el tiempo. Y por lo tanto dices, ¿por qué fracasa el diagrama de barra? Porque tenemos que decir que ha fracasado, ¿no? Pues porque no modela bien la construcción, no porque sea difícil o fácil. Se puede explicar de una forma complicadísima, ¿no? Que si el betapert y la varianza. No, si es que no funciona ni una barra detrás de otra, ¿no? Si tú haces una programación TAC, dices, es que es mucho más fácil. Bueno, es mucho más fácil, no, es que se parece mucho más al modelo de la construcción en edificación, que funciona así, por oficios y por semanas. O sea que yo quisiera quitar el punto de la facilidad y ponerlo en el correcto modelado de cómo funcionan las cosas. Y si es correcto, puede ser más o menos complicado, pero la gente lo sabe hacer y lo disfruta. Genial. Bueno, aquí es donde mi queridísimo compañero y amigo Ariel Castillo ya me regañaría porque habíamos planificado 15 minutos para este primer bloque y ya lo hemos saltado por los aires, ¿no? Así que si activas el micrófono, Ariel, te doy paso allí donde estés para que vayamos arrancando el siguiente bloque, pero también... Justo, Ariel, vete por acá. Sí, yo creo que muchos de vosotros habéis coincidido en Costa Rica, en Colombia, en Brasil, en diferentes sitios, ¿no? Digo que, Ariel, me encantaría que, además de que nos digas de qué parte del mundo te estás conectando, estas últimas reflexiones que hemos hablado, si tú percibes lo mismo, tú estás en un contexto muy diferente, estás en obras en Estados Unidos, pero me imagino que las problemáticas serán parecidas. Efectivamente, David, las problemáticas siguen siendo las mismas. A fin de cuentas, estás bregando con personas, ¿sabes? No es un tema no es un tema solamente del software. El software juega un rol, los proyectos tienen complejidades distintas, pero a fin de cuentas, la principal variable ahí son las personas y la comunicación que se lleva a cabo con las mismas. Yo estoy de acuerdo, como dice Fernando, hay herramientas que no necesariamente se utilizan de la mejor manera. Sin embargo, hay que entender de que hay herramientas que han sido utilizadas para una función determinada en un momento, nos han ayudado a llegar hacia un punto y ya hemos aprendido que hay otras formas para hacerlo mejor. Entonces, lo que ahí se requiere, diría yo, es mucho entrenamiento y mucha capacitación para que el personal entienda el por qué se debe hacer ese cambio de una estrategia a otra. El tema, por ejemplo, de Lean Construction, que ha sido muy enfocado en tratar de trabajar a cortos plazos y enfocado mucho en el tema de espacio, quizás no ha tenido tanto auge, pero tampoco yo creo que se haya hecho un esfuerzo muy fuerte en el tema de capacitación y orientación al personal. Entonces, muchas personas lo ven simplemente como un cambio, como algo nuevo que tienen que aprender, y pues obviamente eso crea fricción, simplemente porque es algo nuevo, es simplemente la naturaleza del cambio. A veces el cambio viene por normativas, ¿no? De hecho, recuerdo una conversación con Alejandro en el que me decía que en Estados Unidos, volviendo un poco a ese contexto, existía una ley, una norma que obligaba a las constructoras a hacer informes de planeidad de los forjados, de las losas, de los elementos ejecutados en construcción. Y con este tema vamos a empezar el bloque 2, ¿no? Porque el bloque 2 habla de, y sé que ya Alejandro estará con ganas de responder,
empezamos ese bloque en el que vamos a hablar un poco de la captura de la realidad, ¿no? Del escaneado como parte de la decisión técnica, ¿no? Y aquí de nuevo, pues Fernando Valderrama nos ha ilustrado con los términos en latín, nubes an terram aterrizanda, ¿no? Bueno, pues en este bloque, ¿qué podríamos decir, no? Yo creo que aquí ha habido unas disrupciones brutales en los últimos años. Ya no hablamos de nubes de puntos, ¿no? Hablamos de la aparición de los drones, hablamos de los robots cuadrúpedos, ¿no? Hablamos de no solo fotografías o vídeos, sino las fotos 360. Incluso se empieza a escuchar de los robots humanoides, los dispositivos que imprimen los tajos que se van a hacer en la propia obra. Todos conocemos o tenemos en mente las herramientas de HP, imprimiendo por donde se van a ejecutar los tabiques, ¿no? Son muchas estas tecnologías, ¿no? Y casi más que lanzaros una pregunta, pues casi que os pediría vuestra reflexión sobre este aspecto tan importante de cómo esa digitalización de la obra nos ayuda a tener un buen control del mismo. Y te lanzo la pregunta a ti, Alejandro, porque sé que te estás mordiendo ahí. Es que es un temazo, este es un temazo, la verdad, porque ahora mismo en nuestra experiencia, porque necesitamos nubes de puntos para hacer análisis de calidad precisos y demás, seguramente el hacer nubes de puntos precisas es el gran stopper para aportar valor ahí. Es decir, todas las empresas ven el valor en hacer un control de calidad continuo, que esté 24/7 analizando o X veces por semana, que el As Record, el BIMAS Record esté manteniéndose, etcétera. Pero casi todas ven ese gran problema en no tengo suficientes escáneres, tengo uno en este proyecto, vamos a intentar aplicarlo ahí. En el resto de proyectos necesitan el mismo proceso, porque al final los requisitos del proyecto en cuanto a calidad y demás lo tienen que cumplirse a cual sea el proyecto. Pero claro, si un dispositivo vale de $20.000 hacia arriba para cumplir ciertas necesidades de precisión, pues ese es stopper. Aquí también te tienes que poner a diferenciar entre quiero usar digitalización del entorno para analizar o para representar. Porque si vas a representar sí que ha habido avances súper chulos, porque ya puedes hacer fotos 360 que vas incorporando en informes y esos informes los va revisando gente. Un montón de empresas han tenido mucho éxito con esto. Lo han intentado con cámaras 360 en los cascos también, muchas empresas, que cuando metes un hardware, aunque sea esa cámara 360, ya no todo el mundo tiene ese casco en todas las obras, ya empieza a haber un stopper también. Pero lo que se está consiguiendo, por ejemplo, en representación con NERF, Gaussian Splatting, eso es súper interesante, porque ahí sí que estás haciendo, en casi todos los casos, vídeos con el móvil. Al final, aquí yo creo que sí se va a digitalizar mucho la obra, porque se ve el valor cuando sea de una manera que sea con lo que la gente tiene en el bolsillo, ¿sabes? Entonces, que la cámara LiDAR del iPhone y de todo esto vaya avanzando mucho, a mí me parece uno de los mejores avances que va a tener la construcción. Sí, Alejandro, pero yo aquí ya tengo a Manuel García Navas diciéndome al oído que de verdad que esos dispositivos tienen la suficiente calidad como para ayudar en este control de obra. Es una pregunta abierta. Evidentemente, mi respuesta corta y ya doy paso a los demás, todavía no. O sea, tú ahora con un iPhone no vas a tener una precisión de menos de 5 centímetros muy probablemente. Y eso no vale para muchas cosas de análisis. Por eso decía, hay que diferenciar mucho entre capturar para representar o para analizar. Si quieres analizar, todavía necesitas el dispositivo caro, súper preciso, pero la tecnología tiende ahí. Al final, unir las redes neuronales con la representación y tecnología en el propio móvil, que va siendo más precisa, en algún momento creo que va a ser muy, muy democrática, digamos. Y por supuesto no hablemos ya de los robots, que esos robots que están paseando continuamente en obra estén analizando de distintas maneras, reconocimiento de imagen y tal, ahí el sector sí que va a cambiar completamente. Alejandro, yo quería preguntarte precisamente con el tema de que hablas, digamos, como utilizar este tipo de tecnología, ya sea una nube de puntos, para compararlas con un modelo. Entonces, ahí yo digo, bueno, ya estamos partiendo de que tenemos un modelo. Si parto de eso, que el modelo está bien hecho. Entonces, me gustaría escuchar un poquito de
¿qué opinas tú con respecto a precisamente este tipo de tecnologías que dependen de una fundación que a veces no está tan avanzada en la industria? ¿Y qué tú sugerirías que se debería hacer para precisamente poder sacar el mayor provecho a estas? Sinceramente, es lo que hemos hablado antes de tener un método de coordinación potente en que cuando se planifica la obra, como decían antes los otros compañeros, etcétera, toda la metodología sea respetada por todo el conjunto de empleados que va a haber en esa obra, de las distintas compañías. Ese es el gran reto. Si tú partes de un modelo del que beben todos los demás, todos aportarán su grano de arena a ese modelo. Será un buen modelo para ser la base de seguimiento hasta el final de la obra. Pero claro, si para usar ese modelo hay que compartir planos en distintas versiones, documentos, llamar a uno y a otro, no sé de dónde ha salido esto, al final el modelo tampoco es completo y perfecto durante toda la obra. Entonces, por eso, como tú sabes, en Estados Unidos está el Virtual Design and Construction Department, los General Contractors, que se encargan justamente de eso, de ser el departamento que lucha mucho por coordinar que el modelo que hay es el que aporta valor a todas las entidades en todas las versiones y que no se pierde mucho, pero todavía es un trabajo por hacer. Ya que Miguel no dice nada... No, yo quiero decir. Entonces habla tú, que luego yo te llevaré la contraria. Exacto, ese es lo que tenemos que hacer. A ver, además te voy a citar Presto en esto, que me parece muy interesante. A ver, depende, aquí hay cosas que se están comentando que puedo estar en algunas cosas muy de acuerdo y en otras no tanto. Una cosa es que yo hago una captura, necesito precisión, muchísima precisión, depende de para qué. O sea, yo necesito ubicar exactamente la posición exacta de una cimentación, de un pilar metálico. Por supuesto, necesitaré una captura láser para esa fase. Actualmente, no estoy hablando de futuro. Esas cámaras 360 o ese software de 360, no estamos solamente hablando de que hacemos un vídeo y hacemos un recorrido virtual. Está generando una inteligencia espacial, está generando una nube de puntos de inferior precisión de un láser, pero de precisión bastante alta. Y aquí voy a lo que quería decir antes. Por supuesto que lo podemos comparar por un modelo, pero lo que has comentado, Ariel, es que no hace falta un modelo. O sea, es decir, actualmente ya no hace falta un modelo para muchos usos. Yo tengo un presupuesto, tengo una planificación, tengo el proyecto documentado y el sistema va a poder reconocer, ya lo hace. De hecho, podemos analizar si estamos cumpliendo la normativa de seguridad y salud exactamente igual que podemos comparar simplemente a partir de esa captura periódica de la obra si estamos... obtener directamente la medición de lo ejecutado. Y no tenemos un modelo. El modelo nos sirve para comparar con el modelo. Para eso nos sirve, comparación con el modelo. Pero no nos hace falta comparar con... no es absolutamente imprescindible comparar con el modelo. Lo tenemos, estupendo, mejor. Pero lo que queremos comparar es con lo que tengamos. Es decir, con el presupuesto de Presto o con la planificación de Project. Digo, no estoy mencionando ningún programa que obligatoriamente tenga que tener un modelo BIM detrás. Por supuesto, si tenemos un modelo BIM detrás, en el propio Presto o en planificación, en Vexer, en Syncro, el que sea, va a ser una enorme ayuda, pero ya no estamos en esa fase. No te puedo llevar la contraria. Déjame aclarar algo ahí. Perdón, Miguel. Yo no estoy diciendo que necesitamos un modelo, ¿verdad? Yo estoy diciendo que muchas personas parten de ese supuesto porque entienden de que, bueno, para sacarle provecho, pero yo estoy totalmente de acuerdo de que condiciones existentes la puede capturar básicamente con fotografía, no con cámaras 360, con cámaras normales. Lo único es que estas cámaras 360, pues obviamente ya podemos tener una orientación espacial mucho mejor, donde podemos tomar medidas que no van a ser milimétricas, pero para referencia, pues funciona bastante. Entonces ahí la pregunta era más que todo es, ¿cómo tú alentarías a una persona que quizás no tiene todo este stack tecnológico para que no piense, bueno, esto solamente es para gente que está bien avanzada? Esto es solamente para proyectos que tienen bien. Esto es solamente para proyectos de gran magnitud. No, el coste es realmente, y en proyecto pequeño, es extremadamente bajo, es bajísimo. O sea, es casi diría que irrelevante en un proyecto pequeño. Y quería añadir otra idea, ¿no?
respecto a lo que estamos avanzando y lo que nos ayuda luego hablaremos de IA, ¿no? Pero el dato, o sea, es decir, lo que nos falta es precisamente, y ahora no, la tecnología a bajo coste nos lo está permitiendo, es que el dato de la obra está en la obra. O sea, no está en el modelo. Por muy bueno que sea ese modelo, el modelo no se va a actualizar a la misma velocidad que la obra avanza y la obra cambia. Sin embargo, la obra, ese dato, o sea, lo que tenemos ahí es ser capaces de convertir en información. Información analizable, que nos sirva para tomar decisiones. Esa información está en la propia obra. Tenemos que buscar siempre, o sea, creo que el objetivo es buscar cómo conseguir capturar lo que está pasando y convertirlo en datos operables. Bueno, yo no he dicho, Miguel, que no te podía llevar la contraria. Ya sí, ¿no? Porque estoy de acuerdo con lo que ha dicho. Pero sí quiero añadir mi punto de vista de que cada vez que aparece una nueva tecnología, todos creemos que esa nueva tecnología ya va a resolver todos los problemas anteriores. Entonces, pues aparece la nube de puntos y eso ya es la nube de puntos. Y luego la fotografía y luego la IA. En realidad creo que en el tema muy concreto y muy práctico de cómo llevar la información de la obra a lo digital, creo que hay que hacer un ataque completamente multilateral, ¿no? Es decir, no podemos, la tecnología que vale para un movimiento de tierras no vale para una pintura de un interior. Ni vale la tecnología, ni requiere el mismo esfuerzo, ni tiene sentido. Entonces muchas veces vemos enfoques como evangelizadores. Tengo que convencer a la gente de que haga una forma única de llevar la tecnología, cuando hay muchísimas maneras diferentes y cada una es adecuada para algo. Muchas de ellas, pues por ejemplo, había una discusión en tiempos sobre por qué las viguetas no llevan un QR, ¿no? Y entonces resulta que los fabricantes de viguetas no querían poner QRs, no sé si ahora lo ponen o no, pero yo siempre les ponía como ejemplo las gallinas, que ponen todos los huevos con la fecha etiquetada y la semana de producción, y supongo que si una gallina puede hacerlo, pues el fabricante de las viguetas podrá hacerlo también. Entonces, el capturar QRs no requiere ninguna tecnología que esté más lejos de una cajera de supermercado, por decir algo políticamente incorrecto. Pero en todo caso, vamos a decir que a mí casi me da igual, porque desde mi sombrero de Presto, todos los datos tienen que pasar al final por Presto. Y ya lo ha dicho Alejandro al principio. Es decir, es que la certificación que es y de lo mío que, todo ese dato, o la mayor parte, tienen que ser metidos en una herramienta como Presto. Y a Presto lo que le da igual es de dónde venga. O sea, no tenemos una batalla por tiene que venir de aquí o de allá. Lo que decimos es tú dame los datos como sea, pero que sepas que al final, si lo quieres cobrar, tienes que meterlo en la herramienta. Bueno, yo creo que aquí vamos a dar paso, igual que tenemos la maga de la planificación, que es Ana de Apogea, aquí tenemos a la maga de los costes, que es Carolina, ¿no? ¿Cómo podemos empezar a poner orden, a estructurar, a analizar toda esta ingente cantidad de información que nos llega, este levantamiento de condiciones existentes o este análisis de todos estos datos? ¿Cómo lo enfocarías tú, Carolina? Bueno, aquí la ventaja, y ahora por lo que estaban hablando de Presto, es que yo puedo organizar los datos como quiera. Un día lo organizo por clases IFC, otro día lo organizo por otra cosa, por niveles, otro día lo organizo por las cosas que ya se han construido, ¿no? Que tengo yo esa ventaja de tener esa lista de cosas que depende para lo que yo quiera, la organizo como yo quiera, ¿no? No sé si te refieres a eso. Yo tengo datos y lo organizo como quiera. Me refería efectivamente a eso, ¿no? Como, vamos, yo lo he podido ver en más de alguna de las explicaciones que has dado en YouTube o similar, ¿no? De cómo viene cualquier tipo de obra, y lo importante es que exista al menos un elemento que me permita tirar del libro para ordenar. Aunque también Fernando en alguna ocasión lo dice, ¿no? Dice, bueno, yo controlo de la obra, tengo los datos, y a partir de mi lógica, bueno, el ejercicio que hicisteis vosotros en Building Smart fue maravilloso, ¿no? Decir, oye, que queremos llegar a conseguir medir algo que está muy mal planteado desde muchas maneras, ¿no? Vamos a iterar, evidentemente, la IA nos va a ayudar en muchos aspectos, y yo creo que esta es una muy buena pista, ¿no? La calidad de las personas que están detrás de la ejecución de la obra, del control de la obra, sigue siendo crítica e importante para ordenar todo esto, ¿no?
Y sobre todo, cuanta más tecnología haya, yo creo que cada vez va a tener más importancia esa experiencia en la obra. No sé si quieres comentar algo más, Carolina. Sí, no, voy a ponerles un ejemplo de 2 proyectos que entregué la semana pasada. Es el típico para una constructora, pero donde los agentes son distintos departamentos que quieren recibir la información diferente. Fíjense que para los técnicos que querían hacer compras, ellos querían sus capítulos del presupuesto de la lista de cosas de los proyectos, pues según capítulo primero, actuaciones previas, capítulo segundo, cimentaciones, el orden constructivo de la obra. En cambio, los técnicos que querían validar el modelo ya hacia Facility Manager, pues querían por Uniformat. Y yo creo que, aunque yo les expliqué que era lo mismo, pero ordenado diferente, yo creo que aún no lo ven, pero es lo mismo, ¿no? Desde luego. Y yo me Déjame, David, que le pregunte una cosa a Carolina. A ver. Lo primero hay que aclarar al público que Carolina no es muy representativa para estas cosas porque lo hace todo súper simple. Es decir, consigue la simplicidad y estábamos hablando antes de eso. De hecho, el otro día conté cómo aquel modelo de Carolina, para poder encontrar errores, hubo que estropearlo. Pero lo que quiero, Carolina, ¿por qué no nos explicas cómo tú te encuentras una situación que suele ser complicada? ¿Quién busca esa complicación o por qué viene, por qué lo es? ¿Y qué es lo que haces tú para hacer que sea tan extraordinariamente sencilla? Pues yo siempre intento ayudar a la gente, pero bueno, también era un poco lo que estaban hablando, lo que decía Ariel y lo que decía Alejandro, ¿no? Primero, a la gente no le gusta estudiar. Y segundo, no tienen tiempo para aprender cosas nuevas, prefieren hacerlas a mano. Vuelvo otra vez al proyecto de la semana pasada, que aunque yo les saco la información para que la utilicen, la información del modelo en Presto para que la utilicen en el presupuesto, resulta que 2 equipos lo hicieron a mano. ¿Por qué? Porque les da miedo perder el control de las cosas. Y aunque yo estaba dispuesta a hacerlo con ellos, estaba detrás, les ayudo, se los saqué, los ayudé, hay veces pues te rindes y no puedes hacer nada porque no se dejan ayudar. Eso es el problema. ¿Cómo lo hago? Pues con paciencia, pero de vez en cuando pues no lo consigo. Y repetirlo y repetirlo y repetirlo hasta que... Por sí, cansancio... y la próxima lo voy a lograr y la próxima otra vez, porque si uno entregara un proyecto y se deshiciera de él, fenomenal, pero no, los proyectos vuelven y hay que seguir avanzando hasta que se construyan. Entonces, pues todavía tengo etapas de proyecto para seguir insistiendo, pero de repente te das cuenta que cuesta, porque al final tiras de tus horas, tiras de tu tiempo, de tu energía, y lo hacen a mano. Claro, pero eso fíjate, Carolina, yo en alguna implementación a veces yo hago de poli malo en vez de poli bueno y me gusta llevar un poco alguna situación para que por sí misma se evidencie de lo absurda que es, ¿no? Yeah. Recientemente, pues estábamos no voy a citar nombres, ¿vale? Estábamos en una promotora constructora que había hecho un esfuerzo muy grande de implementación de un CDE muy avanzado con control documental, con actas automáticas, con flujos de aprobación, incidencias, todo en el modelo, todo maravilloso, o sea, todo perfecto, un flujo increíble, un proyecto piloto en el que estaba todo funcionando, ¿no? Pero llegamos a un punto en el que era el control de calidad al final de obra para los repasos. Es decir, ver todas las patologías que existen en este caso eran viviendas y hablábamos de cómo se documentaba todo eso para entregarlo a la entidad de operación y mantenimiento, ¿no? Entonces yo veía como que ya la gente empezaba a mirar a otros sitios porque cuando empezaron las respuestas era, bueno, con la libreta, bueno, hago unas fotitos y luego en tal, y era como, o sea, aun teniendo herramientas potentes ya implementadas, la cabra sigue tirando al monte, es decir, como bajes un poquito la guardia, la gente sigue yendo a eso, ¿no? Entonces, ¿cómo se resuelve? Hablándolo delante de todo el mundo, sobre todo que los responsables sean conscientes que se siguen haciendo cosas. Evidentemente no vas a regañar a esas personas. Lo que vas a decir es, ¿por qué sigues haciendo esto? ¿Vale? Entonces, buscar esa herramienta, lo más parecido a lo que hacen ellos,
¿vale? Y a veces simplemente es que existan unos dispositivos en obras que funcionen, porque muchas veces te lo dice la gente, dice, es que yo con el móvil no me apaño. Si tuviera una pequeña tablet, pongamos una tablet en la obra, ¿vale? Algún dispositivo que ayude, ¿no? También hay otras empresas que lo resuelven de otra manera, ¿no? Pongamos estaciones de trabajo, si son obras grandes, cada cierto tiempo, para que la gente pueda trabajar ahí en la obra, ¿no? Sí, ¿no? Hay que ponerles, por supuesto, los recursos necesarios, sí, por supuesto. O sea, y estar ahí insistiendo, ayudando y con la paciencia del mundo detrás siempre. También otra cosa que sucede es que al final te piden el modelo BIM y esta famosa constructora te pregunta, bueno, pero el modelo se parece a los planos. Entonces ahí te das cuenta y dices, pero a ver, en teoría los planos salieron del modelo, ¿no? Es al revés, ¿no? Y dices, bueno, es que aquí todos los círculos no cierran. Pero bueno, y te terminan pidiendo los planos en CAD. Bueno, listo, ya está. Pero has avanzado un pasito y eso es lo importante. Sí, ahí sí que me estaba acordando de una herramienta que Alejandro, vosotros tenéis, ¿no? Que precisamente lo que ayuda es a automatizar, ¿no? En las obras en las que ya se tienen ciertas tecnologías, podéis hacer inspecciones automatizadas o guiadas de repasos para etiquetarlas adecuadamente, ¿no? Aquí, contestando también a Carolina, yo cuando entré en esto, claro, entré en construcción siendo un outsider, porque yo vengo de la ingeniería de software. La solución tenía mucho sentido, comparar BIM con nubes, para dar insights y demás, pero claro, cuando yo empecé a ver que en los contratos se pagaba por generar unas builds al final, y lo que se hacía es que al final de todo el proyecto se paga a alguien porque haga esas builds, que es súper complejo de hacer una vez se ha construido todo y es caro además, digo, ¿esto cómo puede ser? Pero ¿por qué no va funcionando desde el principio a fin y al final pues ya se tiene? Pero claro, es que la construcción no funciona así. Entonces lo primero que tienes que aprender cuando vienes a este sector es incluso la tecnología tiene que funcionar como funciona el sector. Yo creo que ese ha sido nuestro mayor aprendizaje de la tecnología que dices ahora, porque claro, nosotros con lo que hacemos, de hecho, lo que acabo de decir ya lo hacemos con un agente de inteligencia artificial que se lleva la información a Revit y modifica el Revit automáticamente. Todo eso va a ir avanzando, pero en acabado siempre fue como nuestro punto débil, ¿no? O sea, aportábamos hasta acabado porque no teníamos reconocimiento de imagen. Pues lo acabamos metiendo. Es una solución que, como dices, para el tema de control de repasos y demás, antes de la entrega de la vivienda, etcétera, funciona bastante bien. Pero claro, uno de los clientes nos decía, vale, sí, está genial, los reportes tal, lo hacían con libreta, ¿vale? Pero es que yo sigo teniendo que mover el pomo de la puerta para ver si está bien puesto o no. Claro, por un lado dices, no pasa nada, pero digitalízalo, aunque la persona que esté allí tomando las fotos tenga que mover el pomo de la puerta, pero él ya visualiza, es que si lo hago igual que lo hago ahora, no tengo que cambiar nada y la persona tiene que seguir yendo. Entonces, hay puntos positivos que para alguien del sector de toda la vida es muy difícil que tú le representes y tampoco es que esté mal para ellos, ¿sabes? Tienen su lógica y nosotros tenemos que navegar esa lógica. Está claro que no podemos imponer nada, ¿no? Pero bueno, lo que sí que tenemos que buscar, o sea, no podemos, aquí todos los que estamos somos tecnólogos en un grado mayor o menor y no podemos dejar de empujar a que el sector siga avanzando en la innovación, ¿no? Y hablabais de los agentes humanos, ¿no? Y eso ya casi me da paso a los agentes no humanos, ¿no? Y a un bloque 3 en el que ya nos metemos de lleno en inteligencia artificial, en automatización. Si esto es una moda, es una revolución, o como dice Fernando Valderrama en latín, Lucifer improntis habitat. Esto desde luego Fernando ha triunfado, ya te lo digo yo, ¿no? Bueno, está claro que aquí todos ya vamos a tener puntos de vista muy, muy diferentes sobre cómo está impactando la inteligencia artificial y la automatización en el sector de la construcción. Podríamos tener aquí muchísimos ejemplos de aumentos de productividad o no,
¿vale? De automatización de clasificación, como antes habíamos visto, el análisis ingente de información que podemos hacer, la unificación de documentos para encontrar diferencias o problemas a nivel contractual dentro de la obra, y como esos ejemplos podríamos tener un montón de variables muy grandes, ¿no? Aquí le voy a lanzar la pregunta a Miguel, que lleva ya un rato callado, ¿no? Que ¿dónde creéis que la IA va a aportar más valor real en la construcción? Bueno, yo creo que a todos los niveles. O sea, es decir, ya que has hablado que si somos tecnólogos, no lo tengo tan claro, pero bueno. Yo creo que ya está cambiando el que el software que estamos utilizando está evolucionando muchísimo. Por un lado, las herramientas, no quería utilizar el término antiguas, sino las clásicas, vamos a decirlo así, ¿no? Incorporan, aunque tengan diseños ya casi de otra época en algunos casos, las que no han evolucionado, hay muchas hace muchos años que han evolucionado muchísimo, ¿no? Pero lo que están es añadiendo asistentes para aumentar esa productividad, o sea, que no tengas que hacer cosas tan manualmente. Y luego pues salen nuevas herramientas de software que ya tienen directamente, aprovechan, o sea, otro enfoque distinto para otros usos incluso. O sea, es decir, no es que digamos ahora hacemos lo que hacíamos antes en una herramienta no nativa ya por otra nativa ya, ¿no? Sino que sencillamente son otros usos distintos, como lo que estabais hablando antes de la propia captura de realidad, este tipo, el análisis de los datos, todo ese tipo de cosas está cambiando enormemente. Pero yo de todas maneras sí hay algo que quería decir, y puede que tenga que ver con lo que ha comentado antes Fernando. Y es que hay algo lo que me da un poco de, no sé si la palabra es miedo. Al final, quien está controlando, o sea, tiene que ser una herramienta que aumente la productividad, la capacidad de hacer cosas de los propios profesionales, o sea, de los técnicos, de los que saben. O sea, es decir, lo que no podemos es colocar pues un mono llevando un cohete espacial, aunque el cohete espacial tenga toda la tecnología del mundo. O sea, es decir, ese es el riesgo que yo veo un poco. O sea, es decir, que tienes que tener criterio para poder utilizar de forma positiva esa IA que te apoya en todo. Si me dejas continuar tu línea. Por supuesto, Fernando. Vamos a ver, con la IA pasan varias cosas. La primera es todo lo que digamos hoy estará obsoleto mañana. O sea, tampoco le demos... la segunda es... mucha gente piensa que los demás no hacen nada. O sea, muchos profesionales piensan que los demás profesionales no hacen nada y pueden ser sustituidos automáticamente por la IA. O sea, no, mi tema, que es el coste, el aparejador que mide, aporta muchísimo valor al proyecto que no puede deducirse de forma automática de un modelo BIM y de una base de datos, porque toma muchas decisiones que están fuera, ¿no? Pero eso pasa en muchos sectores donde la IA tiene como... se ha convertido en el gran mito porque cada uno piensa que el de al lado no hace nada. Es decir, el médico no hace nada, el que interpreta radiografías no hace nada, el taxista no hace nada y todo se puede sustituir. Entonces, bueno, eso pasará. Mi impresión es que la IA va a afectar a muchas cosas distintas, pequeñas, que no sabemos. A muchas, que no, y algunas funcionará bien, el ChatGPT para hacerte un montón de cosas es que es imprescindible, y en otras no funciona bien porque se lo inventa, ¿no? Y quería añadir una que surgió el otro día en el Building Smart en las preguntas, que es un poco paradójica. La IA nos va a ayudar muchísimo a trabajar con modelos imperfectos, con errores, mal clasificados. O sea, no es que tengamos que clasificar mejor, no, o que tengamos que depurar, no, es que la IA enseguida te va a clasificar, detectar erratas y detectar errores de aquí has rotulado 30 y esto mide 20, cosa que solo una IA puede hacer. O sea que eso. Mira, que esto se pone calentito. ¿Quién quiere seguir? Porque veo que estáis todos con ganas. Yo quiero. Alejandro, dale. Estoy de acuerdo con lo que dice Fernando. O sea, creo que el mayor valor de la IA va a ser el conjunto de muchas cosas pequeñas, pero es cierto que yo lo veo en algo mucho más allá, que igual todavía no nos hacemos a la idea. Al final, pensar en la IA como ChatGPT es hacerle así un poquito a la pintura de arriba de algo mucho más grande que de lo que todavía no tenemos suficiente contexto. Pero el cómo nos relacionamos con el mundo, y aquí hablando pues cómo las empresas se relacionan con proyectos de construcción,
es cómo realmente la IA puede cambiar la forma del trabajo. Es decir, un sistema de traducción que una cómo cada empresa colabora en un punto central sin que nadie tenga que hablar en su idioma. Es como un super traductor. Así es como yo me imagino la IA en procesos corporativos. Cada empresa puede contar con su propio sistema traductor, su propia inteligencia artificial para relacionarse con el resto del mundo de su vertical. Y ellos siguen hablando en su idioma y el resto les escuchan en el suyo propio. Por lo tanto, esto de que la IA solo sea, como ahora se prevé, ¿no?, en empresas grandes que tú pues usas el ChatGPT o lo que sea, creo que irá cambiando cada vez más a que cada compañía tenga su propio sistema interno de IA que le ayude a relacionarse con lo demás y a superar las dificultades que tenga. Pero como dice Fernando, por un lado, lo que podamos decir hoy está obsoleto mañana, y por otro lado, lo importante todavía no hemos sabido verlo. Y así es. Venga, Ariel, que estás ahí también con ganas, ¿no? Bueno, ¿qué te digo? O sea, es un tema súper interesante. Como decía Fernando, lo que sea que digamos hoy, no importa, ¿verdad? Porque dentro de un par de horas ya va a haber algo nuevo. Pero algo que, mira, más que... O sea, algo que a mí me preocupa bastante con el tema de inteligencia artificial es que yo he estado precisamente dando bastantes capacitaciones a nivel de compañía precisamente para promover el uso de estas herramientas. Y lo que me he dado cuenta es que hay dos realidades que son totalmente distintas. Tenemos los profesionales que lo ven como una herramienta y lo ven como un enhancer, como algo que le permite a ellos hacer más y cuestionar más, identificar más cosas. Pero también he encontrado el lado oscuro, donde hay personas que lo utilizan simplemente como una herramienta donde es como una especie de Google Search. Es un buscador, básicamente. Y toman cualquier tipo de respuesta que reciban. Entonces ya comienzas a ver una divergencia muy drástica en cómo distintos profesionales la utilizan. Y esto para mí es bien preocupante porque eso va a dictar mucho cuál es el uso que en el futuro se le va a dar. Porque van a haber profesionales que lo van a ver como una herramienta que les ayuda a ellos a entender mejor su trabajo, a tener un mejor output. Hay otros que simplemente lo ven como un asistente, pero yo siempre digo que la inteligencia artificial es como un pasante muy nuevo, que quizás no tiene mucho conocimiento. Entonces, no es lo mismo preguntar o identificar y cuestionar quizás el resultado de una herramienta a simplemente tomar como bueno y válido lo que ésta identifica. Y ahí, como te digo, yo veo que muchas herramientas van a comenzar a tener personas que van a ser muy believers de la tecnología porque van a exprimirla al máximo, pero van a haber otros que van a comenzar a descartarlas de inmediato porque entienden que no funcionan, pero es que la forma en la que lo utilizan no es la correcta. Y eso es, yo digo que básicamente volver al tema de la fundación, de ayudar a entender siempre cómo todo esto, hablamos de lo de la captura de realidad virtual, de reality capture, de captura de realidad. Pero si las personas no saben necesariamente para qué la están utilizando o cómo la pueden utilizar, pues vamos siempre a estar detrás. Las herramientas pueden estar súper preparadas, pero el personal no está apto para utilizarlas. Si me permite, Ariel, me gustaría añadir una capacidad que nosotros estamos viendo que llama la atención muchísimo y que seguramente hasta el boom de los agentes no sabíamos que podía ser, ¿sabes? Que es el imaginarte cada software como un empleado en tu empresa. Ya no es un SaaS que la gente usa, o por ejemplo como puedes usar Presto o como puedes usar Revit. ¿Qué pasaría si Revit es un empleado en tu nómina? ¿Qué podría hacer por ti? Ahora mismo los sistemas agénticos están consiguiendo hacer eso y creo que es súper interesante. Sí, pero entonces ahí yo te digo, o sea, no de nada negativo, si lo veo, estoy totalmente de acuerdo, pero ¿qué sucede? Un agente no es simplemente un empleado y ya, porque tus empleados tú los entrenas. El empleado tú le explicas las expectativas que tienes de un trabajo en particular que se va a hacer. Entonces, muchas veces tenemos personal que entiende de que, bueno, ahora tengo un agente y el agente me va a hacer el trabajo, me va a resumir el contrato. Bueno, pero has explicado e identificado cuáles son las cláusulas de mayor importancia para tu empresa, cuáles son las cláusulas más importantes para un departamento en particular. Entonces, muchas veces queremos saltar al resultado sin preparar ese trayecto de lo que yo realmente quiero.
Y ahí es donde yo digo que no es solamente tener el agente, es tener el agente personalizado a la función que yo espero con las expectativas que tiene la empresa o el empleado o la persona en general. Y eso es justo lo que yo te comentaba antes, con que cada corporación debe tener su propia inteligencia artificial, porque es tu contexto, sabe tus objetivos, lo que tienes que conseguir ahora, y luego el interaccionar con unos softwares u otros, al final lo hace desde tu conocimiento. Ahí estamos de acuerdo. Quiero meter un melón importante, que además como Carolina estuvo en el EUBIM, en ese debate en el que estuvimos hablando de cómo la inteligencia artificial está afectando a todas las tareas, etcétera, ¿no? Hay una cuestión que es, yo le he llamado la responsabilidad agéntica, porque no sabía cómo llamarlo de otra manera, ¿no? Pero creo que alguien tiene que empezar a pensar que eso que ha salido de la IA debe de llevar la firma de alguien y que asuma esa responsabilidad. Evidentemente quien lo manda ya lo está haciendo, ¿no? Pero creo que va un poquitito más lejos de eso, ¿no? Pero en paralelo a estas cuestiones empieza a haber una delegación excesiva de algunas cuestiones que el técnico lo hace ya casi por pereza, decir, bueno, si total lo va a hacer, pero es que se está eliminando determinadas tareas que debería de realizar para no perder contexto y no perder la capacidad de controlar una obra, ¿no? Que es que estamos hablando de cosas bastante serias, ¿no? Y quiero sumarle a todo esto es el famoso ROI, el retorno de inversión, ¿no? Esta mañana hay un newsletter que me encanta que se llama Multiversial y que documentaba cómo determinadas empresas que habían despedido un montón de personas por la producción que estaban haciendo los agentes de IA, etcétera, en programación especialmente, tenían que empezar a replantearse un montón de aspectos porque la factura de tokens que estaban teniendo era tan millonaria que realmente no se estaban ahorrando nada, sino que estaban empezando a tener unos gastos impresionantes. Y en la reflexión decían, el problema es que toda esa hiperproductividad que están teniendo no les da tiempo a llevarla a quien compra las cosas. Es decir, si resulta que yo ahora planto tomates con IA y al consumidor le voy a decir que el tomate vale 10 veces más, ¿quién va a comprar tomates? Pues no, los plantamos nosotros, ¿no? Con lo cual va a haber una capacidad muy limitada de llevar esto a que la gente lo compre por un valor añadido mayor, ¿no? Con lo cual yo acabo de meter aquí 3 melones que, por alusiones que, Carolina, que te he lanzado aquí un poco esta reflexión para que tú también nos comentes este punto de vista. Bueno, pero es que yo creo que también hay que ser muy sensatos en lo que hacemos, que tampoco porque todo nos lo haga es run y la tecla que salga cualquier cosa, que somos técnicos, nos gusta la construcción y tenemos que estar detrás sin perder el control de los elementos y de las cosas. La IA está pues para las tareas repetitivas, para salvarnos de eso y para dedicarnos a pensar o a crear o para hacer cosas divertidas, ¿no? ¿No les parece? Totalmente de acuerdo, Miguel. De acuerdo. Sí. De acuerdo con eso. Sí, lo que estoy diciendo, o sea, tareas repetitivas y ayuda enorme al seguimiento y gestión de la información. Exacto, sí. No, exactamente. Pero La humanidad avanza aumentando el número de tareas rutinarias. Eso ha sido así siempre. Sí. Entonces, pero claro, tienen que ser rutinarias o bien definibles, que tus criterios se los puedas traspasar a la máquina. Y como he dicho antes, tendemos a pensar que los demás no hacen nada. Es decir, yo puedo tener agentes porque como el que me hace tal cosa no aporta nada, pues entonces me lo puede hacer una máquina. Pero si yo he estado reservando un coche y durante la reserva del coche que podría hacerla una IA, hay 2 o 3 decisiones que no puede tomar la IA. Porque ni yo le podría hacer un prompt tan bueno y tan largo que supiera eso que a mí me gusta, porque no hay manera. Es decir, ¿lo puede hacer una IA? Pues la mitad de las reservas de las oficinas sí, las mías no, porque, o a lo mejor ni siquiera esa mitad, porque hay situaciones que no puede tomar la misma decisión que tomaría yo. Que las rutinarias sí, pero es que la gente no hace cosas rutinarias. Nuestros empleados no hacen cosas rutinarias. Casi ninguno, ni el que está, ni la cajera del Mercadona, que yo he dicho antes, no hace una tarea rutinaria. Hace muchas más cosas que eso, ¿no? Entonces no podemos subestimar todo lo que no es un algoritmo, ¿no?
Y ahora mismo la IA que existe no es más que un predictor de la siguiente palabra. O sea, dicho muy de esta manera, al final son algoritmos que saben predecir la siguiente palabra y han aprendido contexto de eso. Entonces, el pensar que los agentes van a sustituir a todos los trabajadores y tal, ahora mismo estamos súper lejos de eso. De hecho, se duda mucho de que la inteligencia que tienen realmente sea inteligente, sino que es porque saben contexto, nos hacen parecer, o sea, reflejan bien que son inteligentes delante nuestra, pero realmente no lo son. Y eso es un debate que ahora mismo los más técnicos están teniendo y muchos están en contra de esa inteligencia. Pues yo, antes de pasar al siguiente bloque y haciendo un poco alusión al nombre del podcast, Social Tech, cómo la tecnología puede ayudar a las personas, pues también leyendo esta mañana en Multiversal, una de las cosas que más me ha gustado leer en un montón de tiempo, porque decía, hay mucha gente que no está haciendo una lectura del análisis de cómo la IA está ayudando al mundo. ¿Alguien ha pensado que gracias a estas tecnologías hoy en día un invidente puede conducir un coche? Gracias a poder subirse a un coche autónomo y con todas estas plataformas. Bueno, eso llevado al mundo de la construcción, seguro que encontraremos algunos ejemplos donde esa tecnología está rompiendo algunas barreras. De hecho, alguno de vosotros habéis hablado de la seguridad y salud, y creo que cualquier mejora en ese ámbito que pueda eliminar un accidente o salvar una sola vida ya merece la pena cualquier esfuerzo en la obra, y cualquiera que haya sufrido una obra donde haya pasado un lamentable accidente, pues sabe a lo que me refiero, ¿no? Entonces yo creo que más allá de que si la IA nos está haciendo muy dependientes de ella, sí o no, tenemos que empezar a hacer foco donde hay muchos problemas que está de verdad resolviendo a mucha gente que ni siquiera estamos hablando de ello, ¿no? Y vamos a dar paso al siguiente bloque, ¿vale? El bloque 4, en el que hablamos de otro reto, que es conectar lo que sucede en la oficina con lo que sucede en la obra, ¿no? Que ahora mismo, gracias al CDE, gracias a los modelos BIM, gracias a la realidad aumentada, realidad virtual, podemos encontrar muchas maneras de conectar este mundillo, ¿no? Aludiendo de nuevo a nuestro amigo Iván Gómez, en algún momento dado nos enseñaba cómo podíamos estar en la oficina y conectarnos con una cámara de la obra y estar a la vez teniendo una reunión desde la oficina con gente de la obra, ¿no? La pregunta es muy abierta, y cómo vosotros veis qué soluciones puede plantear la innovación para que este gap, que sabemos que sigue existiendo, se vaya resolviendo entre la obra y la gente que está en la oficina, la dirección facultativa, en la gestión de los modelos colaborativos. Bueno, pregunta amplia. Miguel, venga. Vale, venga. A ver, vuelvo un poco a la idea anterior. Lo que nos está ayudando enormemente la tecnología es poder saber mucho mejor qué está pasando en la obra. O sea, poder visitar, no necesariamente con unas gafas de realidad virtual, o sea, poder visitar la obra virtualmente, no necesariamente en tiempo real tampoco. O sea, es decir, que poder saber qué está pasando, cuál es lo último, cómo estaba la obra hace una semana, pero cómo estaba hace un mes, cómo estaba hace 3 meses, cómo está hace 4 meses, y poder hacer la proyección de cómo va a estar en otros 6 meses, ¿no? Esa capacidad, facilidad cada vez mayor, en este caso sí puedo utilizar la palabra facilidad, con el permiso de Fernando, que cada vez sea más fácil hacer esa captura de esa realidad, y que esa tecnología nos esté ayudando además a analizar esa realidad, a sacar el dato, no solo para avance de obra, lo que has mencionado antes también, David, que podamos incluso comprobar las medidas de seguridad, si están en su momento. Eso es otra, hablando de planificación, no solo lo que está, sino que si está cuando tiene que estar, si está adelantado o retrasado. Esa relación oficina-obra va a ser, gracias a ese avance de la tecnología, muchísimo mejor. Ya lo está siendo, pero el salto se está produciendo ahora de forma realmente significativa hacia adelante. Sí, Carolina o Fernando, venga. Sí, ¿no creéis que la propia industrialización de la construcción va a llevar también de forma natural
a esto. O sea, conectar una obra de hace 40 años con todo lleno de arena y cosas húmedas y hormigones y yesos, eso no había quien lo conectara. Pero ahora las viguetas que llevan el QR y las puertas y todos los productos industriales de forma totalmente natural se van a conectar, incluso aunque no quieras. Es decir, cuando te suministran un envío, tú tienes que leer que ese panel prefabricado ha llegado y esa información tiene que ir en tiempo real a la fábrica de tu oficina. O sea que puede que la propia industrialización física de la tecnología obligue o lleve de forma natural a conectarse. Carolina. Bueno, yo creo que al final la clave está en invertir tecnológicamente, ¿no? Y sobre todo en educación, en paciencia y involucrar a los jefes y a los operarios a que también utilicen toda esta tecnología, ¿no? Porque bueno, siempre decimos que los culpables son las personas, pero alguna vez Fernando me dijo, no son las personas, es la cultura que todavía no hace que las personas puedan asumir toda la tecnología que tienen en sus manos para ayudarles a hacer pocos proyectos. Y aunque sí, hay muchas empresas que, ay, no, constructora que súper BIM, súper tal, pero en realidad cuando los ves en el fondo, pues están igual que todo el mundo, perdidos, con miedo a perder esa trazabilidad, por miedo a perder ese control de todos los elementos, ¿no? Y les da miedo aventurarse en la tecnología. Eso sí, lo muestran en todas partes, pero todavía hay miedo a usar las cosas. Y en esta línea estaba yo pensando en los modelos colaborativos de obra, ¿no? De cómo tenemos múltiples contenedores de información donde se produce información el diseñador, el ingeniero, los fabricantes, las constructoras, ¿no? ¿Cuán de lejos estamos en llegar a ese modelo de información colaborativo real en el que todos los agentes están produciendo la información que pueden y están dándole al resto de agentes lo que realmente necesitan en un único entorno? No, solo decir que tecnología está. O sea, hay tecnología para hacer eso perfectamente funcional por todas partes. O sea, no es un problema. En este caso concreto de la colaboración, creo que no es un problema de la tecnología. Es un problema de lo que estáis hablando. Y el tema del control, por ejemplo, la palabra control no necesariamente es positiva. El que todo el mundo vea las facturas que yo antes tenía en el cajón no me gusta, porque yo antes podía hacer cosas que ahora con la transparencia no puedo. O sea que hay que tener en cuenta que hay perdedores en estos procesos. Y por recordar algo, la gente de Crossrail, que es la primera que habló de BIM en España, así hace muchísimos años ya, allí en IDC, los primeros que yo oí, decían que habían montado, dijeron dos cosas curiosas. Una era, había un triángulo de números, una pirámide, y abajo estaban los miles de millones de libras, los cientos de miles de planos, y arriba había un cero. Y ese cero, David, era el número de casualties, el número de víctimas que habían logrado evitar, o sea, que había logrado ver con la... Sí, ya me acuerdo. ¿no? Fíjate que en España eso nos ha preocupado después, ¿no? Primero era otro. Y la otra cosa es que ellos fundaron el BIM Academy y decían, no, si la formación de BIM Academy no es que utilicen unos programas de esto y el otro, el 80% de la formación de BIM Academy fue coaching. Exacto. Mira, aprovecho que han lanzado una pregunta por aquí que es bastante sencilla, pero a ver cómo la respondemos, ¿no? ¿Cómo podemos lograr que de verdad los modelos de BIM se utilicen en la obra? Que es donde de verdad se puede sacar, yo creo que algo hemos inducido, pero si podemos darle una vuelta más, ¿no? Sí, plantando a alguien allí, pero mira, una cosa que no me gusta nada de la gente es que las empresas, es que hacen el departamento BIM, ¿no? Y el departamento de BIM, pues son tres pringados que están en una oficina encerrados y que son los frikis de la constructora, de la obra o de la empresa, ¿no? Deberíamos ya quitarnos esa muletilla de BIM y yo soy arquitecta y punto. Lo que pasa es que trabajo con modelos BIM y si quieres que trabaje de otra manera, pues te voy a cobrar 5 veces más. Carolina, creo que ya han superado esto. El otro día había alguien en LinkedIn que decía arquitecto BIM IA. Ah, mira, imagínate, ya
Ya me supera. Total. Ya me supera completamente. No. Esa muletilla, somos arquitectos, somos técnicos, somos ingenieros, somos aparejadores y queremos buscar soluciones de nuestro trabajo, desarrollar nuestro trabajo. Y bueno, otro apunte que de lo que me hablas de trabajo colaborativo, yo creo que eso sí se hace bien, ¿no? Yo creo que el trabajo, por ejemplo, en mis proyectos, aunque yo estoy en Madrid la mayoría de veces, pero siempre tengo gente, yo qué sé, en Arabia Saudí, en Alemania, en Colombia, en Chile o en Miami. Esta mañana recibí unas cosas a las 6 de la mañana porque venían de Miami. En cualquier parte podemos estar y podemos colaborar, cosa que antes era impensable, ¿no? Podemos trabajar en cualquier idioma, podemos trabajar a cualquier hora, en cualquier parte. Yo creo que eso es una ventaja muy, muy, muy positiva y esa colaboración está, ¿no? Yo creo que ya hemos llegado a ese punto en que olvidamos eso de que lo tuyo es mío y lo mío es mío, ¿no? Ahora se comparte, creo, ¿eh? Miguel, ¿quieres complementar esto? Bueno, yo creo que hay una cosa que a lo mejor no valoramos, pero yo creo que es evidente que la colaboración ha mejorado extraordinariamente en los últimos años. O sea, Y decir, si no, que venga otra pandemia y terminará de mejorar. de mejorar, exactamente. Sí, Pero eso no, es verdad. esperemos que no, ¿eh? Otros pero motivos. Vamos, ha tenido un efecto... No seamos tan pesimistas. No, pero que ha tenido mucho efecto en hacer reuniones por Zoom y por un montón de cosas que la gente no hacía antes. La gente normal, no en los profesionales. El teletrabajo ha forzado a una colaboración más amplia, porque ya no estás con 10 en la oficina, estás con 500. Pero no solo eso, Fernando, lo que decías del cajón, de lo que guardas en el cajón, yo creo que ahora se está compartiendo más información. O sea, decir que antes no se compartía. Colaboramos más con la gente. Tú haces esto, yo hago esto, tal, no sé qué. No solo colaborar, compartir información que antes a lo mejor yo solo doy el resultado final. No, se comparte yo creo bastante más ahora. Y yo creo que la tendencia es a más. Y eso que todavía yo todavía tengo por ahí algún equipo que te manda el mail con el archivo porque quiere guardar el registro, aunque están trabajando en ACC y él está en otra ciudad y ahí hay registro. Pero bueno. Pero además es que es algo que lo estamos viendo en la evolución de la industria, ¿no? Voy a poner dos ejemplos muy claros, ¿no? Hemos hablado del EUBIM y cómo el perfil de personas que están yendo al EUBIM es de un nivel de heterogeneidad absoluto. Antes siempre eran más o menos los mismos, arquitectos, ingenieros, algún constructor, no sé qué y tal. Ahora no, ahora ya la versatilidad es abrumante, ¿no? En el grupo de usuarios BIM de Madrid, que para quien quiera conocer lo que o probar lo que son unas verdaderas croquetas, ¿no? Sí. Y no solo eso, sino poder estar con uno de los grupos BIM más activos que ahora ya mismo en España, y yo diría que del mundo. También lo ves en el perfil de las personas que están allí, en el tipo de problemáticas que se hablan y cómo todavía se sigue trabajando en buscar soluciones a los problemas de la construcción en el día a día, ¿no? Y por responder a esa pregunta que decía María, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Seleccionando a las personas adecuadas. Si tú encuentras esa profesional dentro de tu entidad, es cierto que reúna condiciones, pues que sea empático, que sepa trabajar en equipo, que sepa transmitir, ¿vale? Que tome delantera, etcétera. A veces no existen estos roles. Bueno, pues tenemos que ayudar al que tenga el mínimo común denominador de todo eso y darle tiempo y darle bonificarle de alguna manera, ¿no? ¿Por qué? Porque eso va a ser positivo para la empresa y para las obras, ¿no? Y con esto, pues vamos a ir pasando ya al bloque 5 y con esto vamos a ir terminando, que ya llevamos un ratillo, casi una hora y 20. No vamos a llegar a lo que sería un BIM podcast 2 horas y pico, ¿eh? Nos vamos a quedar un poquito antes, creo yo. Y eso sí, citar que hemos estado, ahora ya estamos un poquito menos, pero en un momento dado casi un pico de 50 personas entre las diferentes plataformas. Así que bueno, pues muchas gracias a todos los que estáis aquí en el directo. Cerramos el bloque que Fernando denomina Bimus Exactus Hormigonus Volibulus. Y pasamos al bloque 5, que no me voy a atrever a decir esto en latín porque es una frase larguísima, ¿vale? Pero básicamente sería: ¿cómo será la ejecución de obras dentro de 5 años? ¿No? Ya hemos empezado a citarlo.
que posiblemente es lo que sea mañana, ya no lo sabemos. Pero bueno, vamos a ponerle un poquitito de imaginación y cómo creéis que va a ser el sector dentro de una obra. ¿Cómo vamos a ver una obra dentro de unos años? Venga, a ver quién se lanza. Limpia y ordenada. Okay. Igual que ahora. Igual, en 5 años. Miguel. Pues si hablamos de una obra, estás hablando de una obra, de la fase de construcción, pues yo creo que más fácil, o sea, yo creo que la barrera que tenemos ahora mismo, antes lo habéis preguntado también, que qué va a cambiar, ¿no? Cómo van a ser las cosas. Yo creo que la información va a ser mucho más fácil de manejar. Ahora tenemos documentos, seguimos teniendo muchísimos documentos que no están relacionados, aparte de que ya no entremos en que son coherentes o no son coherentes. Yo creo que esa gestión de la información va a cambiar, tiene que cambiar. O sea, no podemos tener documentos inconexos que no tienen nada que ver. No, yo espero, confío, no tengo nada contra Excel, que lo utilizo muchísimo, pero que no podemos tener un presupuesto en un Excel, no podemos tener, o sea, ese tipo de cosas yo creo que irán poco a poco, se irán integrando y tendremos documentación muchísimo mejor coordinada. Okay. Y no creo que sea solo una esperanza, sino creo que realmente creo que será así. Bueno, un deseo, quería decir, perdón. Me mandan por aquí un par de mensajes. Bueno, Alejandro se disculpa porque ha tenido que marcharse, igual que Ariel Castillo. Así que nada, yo tengo una pregunta que está en esta misma línea de hablar del futuro, pero quiero hacerlo de algo que a mí me toca pues muy en el presente, ¿no? Que yo tengo un pequeño Padawan de 19 años que está todavía pensando qué va a hacer con su vida en los próximos años, y que todos estos debates pues le tocan de bastantes maneras, ¿no? Me ha hecho mucha gracia cómo hemos empezado a converger. Él está haciendo informática y está haciendo también redes y todas estas, y ya empezamos a acercarnos a cosas en común, pero hay una incertidumbre enorme en qué va a pasar con él en los próximos meses, en el próximo año, cómo todo esto le va a afectar. ¿Y cómo vamos a transformar esto en alguna reflexión que podamos ayudar a la gente más joven o a quien tengáis gente en ese camino, ¿no? Y lo voy a hacer con una pregunta así un poco metafórica, ¿no? ¿Qué consejo le daríais vosotros a vuestro yo, ¿vale? A vuestro ser cuando tenía 25 años, ¿no? ¿Qué os diríais a vosotros mismos, ¿vale? Si estuvierais en esta época? Es decir, vuestro yo con 25 años, ¿vale? Yo sé que para Carolina a lo mejor la pregunta no tiene mucho sentido porque fue ayer cuando tenía 25 años. Por supuesto, ¿no? Por supuesto. Pero ¿qué le diríais vosotros a esa persona, ¿no? Importante pues para vosotros, si estuviera en el sector de la construcción con estos quebraderos de cabeza? ¿Hacia dónde podría ir? ¿Qué podría enfocarse? ¿Qué consejo le daríais? Yo comienzo yo porque me encanta la pregunta. Yo me diría a mí misma, tranquila, que no se preocupe tanto por las cosas, que todo va a salir bien, que no se agobie ni exagere, que siga estudiando, que se preocupe por aprender siempre cosas nuevas, por investigar en tecnología, que es lo que le gustaba, pero que no exagere y no se preocupe, que se tome la vida con más tranquilidad. Eso le diría yo. Muy buen consejo. Muy buena pregunta, muy buena, de la que tengo que pensar, y muy buena respuesta a la de Carolina. Yo creo que una de las cosas que yo me diría a mí mismo sería algo así como: no te creas el mundo que te han contado, porque el mundo que a mí me contaron era que yo estudiaba, terminaba la carrera de arquitectura y ya toda la vida ya ejercía mi profesión y ya no tenía que hacer nada, y no era así. Entonces, una de las cosas es: tendrás que estar siempre estudiando, tendrás que salir de tu entorno, tendrás que tocar varios sitios y no creas, también lo que ha hecho Carolina, o sea, relájate, pero estate, como decía lo de Steve Jobs, aquello de stay curious, stay hungry, ¿no? O sea, mantente curioso y mantente ávido de conocer cosas y enjoy. Exacto. Miguel. Pues un poco de lo mismo. Estar atento siempre, formarse, ser muy flexible. Creo que cada vez habrá que ser más flexible. No plantearte que vas a estar trabajando en una empresa
sobre todo en un puesto determinado permanentemente, o sea que todo va a ir cambiando cada vez más deprisa y tienes que estar preparado para ese cambio constante. O sea, es decir, yo creo que es fundamental eso. Ahora, si quiere un éxito fácil, que se haga electricista. Bueno, yo apuntaría a otra cosa. Le diría a los jóvenes de hoy en día que cultiven su marca personal. Muy bueno eso también. También. Totalmente de acuerdo. Y yo por añadir algo más a lo que estás diciendo, ¿vale? Además de decirles, pon una Carolina en tu vida para que te ayude a ser optimista, ¿no? Pon un Fernando Valderrama en tu vida para que te ayude siempre a plantearte las cosas desde diferentes focos, aunque estés completamente de acuerdo, ¿no? O pon un Miguel Villamor para que te ayude a planificarte cuando estés perdido y no sepas a dónde llegar. Yo a mis alumnos de la universidad, el primer día de clase, y tengo alumnos de entre 25 y he tenido de 75 años delante de mí, lo primero que les preguntaba era qué querían ser de mayor, y casi todos ya eran o recién licenciados o llevaban muchísimos años de carrera, ¿no? Y esta pregunta, lo que queríamos trasladar de reflexión con ellos era que nos tendemos a acomodar en muchísimas cosas, la vida pasa a una velocidad que es tremenda, y como no planifiques alguno de tus aspectos de tus próximos 3 o 4 años, comiences aunque sea a pensar en ellos a día de hoy, cuando han pasado 3, 4, 5 años, estás con el ¿y si hubiera hace 3 o 4 años empezado a hacer poquito a poco lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, yo casi por quedarnos con un puntito de optimismo, no hay preguntas. La verdad es que estoy muy enfadado con muchos de los asistentes, porque encima además veo nombres conocidos, me estoy mordiendo la lengua para no citar a nadie, además ellos saben quiénes son, pero no les voy a meter en ninguna encerrona. Que sepan que si estuviéramos en el permitirme decirlo, ¿no? He hablado de Leubim 5 o 6 veces, voy a hablar del Bastec Summit de Donostia. Si estuviéramos allí en directo, no os librabais ni uno. Así que nada. Bueno, pues vamos a pasar ya a la última parte, a la parte de las despedidas. Y bueno, básicamente, pues si tenéis alguna reflexión o, por ejemplo, dónde encontraros, dónde localizaros, si alguien de los que nos está escuchando o viendo se ha quedado con alguna inquietud y les gustaría indagar un poquitito más. Bueno, Miguel, ¿dónde te podemos encontrar a ti? Pues directamente en LinkedIn, ahí tenéis todos los datos. Bueno, datos de la empresa y ahí lo tenéis todo. Fenomenal. Fernando. Pues yo ya no estoy en mi nómina de Rive Spain, y por tanto el LinkedIn de Rive Spain está olvidado. Entonces tienen que hacer el esfuerzo de buscar otro Fernando Valderrama, que se nota porque el avatar no es una foto, sino que es una caricatura. Entonces tienen que hacer ese esfuerzo de buscar y elegir ese otro LinkedIn. Ese esfuerzo que les va a llevar exactamente 10 segundos, ¿no? Porque es lo que yo tardé en encontrar tu perfil alternativo. No obstante, lo habíamos puesto en la reunión, lo pondremos en la nota del programa refiriendo a vuestros perfiles. Carolina, ¿a ti dónde te puede encontrar, además de en Autodesk University, donde no faltas, o en el Leubim? A mí me pueden encontrar el penúltimo jueves de cada mes comiendo croquetas y con un vinito en Gubi Madrid, que es el espacio donde nos reunimos, la pasamos bien, aprendemos algo y nos encontramos pues para hablar todo del mundo de Leubim. Y bueno, y aparte en las redes sociales, por supuesto. Y por favor, necesitamos más chicas en el grupo de usuarios BIM de Madrid para cubrir la cuota de igualdad, ¿vale? Que es un objetivo importante de este año. Y oye, Carolina consiguió en un Leubim que ese porcentaje aumentara exponencialmente antes del Leubim y después del Leubim. Así que bueno, animaros a todos a que participéis en algunas de estas iniciativas, y por supuesto nosotros os esperaremos en el próximo episodio de Social Tech, y ir apuntando finales de noviembre de 2026, si lo escucháis antes de esta fecha, porque celebraremos la 4ª edición del Berlán Bastec Summit en el estadio de Anoeta de la Real Sociedad, con muchísima ilusión, con muchísimas ganas de veros a muchísimos de vosotros allí en persona. Y por supuesto, bueno, muchísimas gracias Miguel, Fernando, Carolina,
desde aquí también se lo trasladamos a Alejandro, ¿no? El haber dedicado este ratito de un jueves por la tarde, que es un rato de esfuerzo después de llevar un día grande de trabajo. La ilusión con la que transmitís y comentáis esto es una gozada. Yo, he sido el primero que me lo he pasado fenomenal compartiendo estas reflexiones con vosotros. Como ya sabéis, esto saldrá en el próximo episodio de Social Tech. Y para quien no nos conozcáis, pues simplemente recordaros que podéis seguirnos en diferentes redes sociales, en Twitter, en LinkedIn, apoyarnos con un like. O especialmente si podéis buscar algún gatito, algún arcoíris, algún unicornio, si le dais a eso, mi hija os lo agradecerá eternamente, porque le hace súper feliz cada vez que alguien lo hace y lo comparte, ¿no? Tenemos un grupo de WhatsApp donde nos podéis encontrar. Somos súper originales, nos llamamos los Social Techers, así que ahí también estaremos. Y de nuevo, pues bueno, agradecer a Ecosistema Berrelam, Boutique de New School, a Check2Build por apoyarnos en todo este tipo de divulgaciones, a nuestro hermano Bing Channel. Gracias por el esfuerzo colectivo que hacéis todos y cada uno de vosotros, y por llevar un poquito de la tecnología y de la construcción social a vuestras vidas. Así que nos vemos en el camino de los datos. Adiós, goodbye. Adiós, gracias David. Gracias. Chao. Un placer estar aquí. Hasta luego. Fenomenal. Edición y mezcla, Luis Huesca. Podcast editado y producido por Drilu. Visítanos en drilu.studio.